Bueno, ya estoy aquí con don Taufik, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues deseando estar contigo porque el otro día dejamos algo pendiente. Empezamos nuestra sección, permite el Islam el ataque a los lugares de culto, todo esto con motivo, ¿no?, de los ataques que han tenido lugar, que tuvieron lugar en las sinagogas, etcétera, 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 sinagogas y mezquitas, y lo dejamos pendiente, dejamos muchas cosas en el tintero y les prometimos a todos ustedes que haríamos hoy una segunda parte. Perdónenme por la voz. Eso es lo que quería preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tú mucho mejor, pero es que todavía está ahí renqueante, cuesta. Bueno, yo te quería preguntar si en base a todo eso, en base a los ataques a sinagogas, en base a tanta violencia entre palestinos y judíos, ya un conflicto que se prolonga desde hace ya más de 60 años, ¿no?, un montón, pero te quería preguntar si hay, digamos, causas más ancestrales todavía, digamos, que de alguna manera justifiquen, ¿no?, o den por sentado que existe un odio entre judíos y palestinos. Yo creo que al contrario, la historia siempre nos ha dado unos ejemplos de, digamos, de convivencia, sabiendo nuestro origen, así incluso biológico, si podemos hablar. Somos, digamos, descendientes del patriarca, profeta y mensajero Abraham, la paz de Allah sea sobre él. Si el judaísmo, junto con el cristianismo, el islam, formamos lo que se llaman las religiones abrahámicas, las religiones del libro, las religiones monoteístas. Abraham es el gran patriarca, de Abraham, pues por su rama de Sara viene Isaac, Jacob, José, los judíos y cristianos. Nosotros por la rama de Agar, pues Ismael, los árabes y los musulmanes. Al fin y al cabo somos primos, pero lo que pasa siempre se ha resaltado la otra parte negativa, que hay una lucha, hay un choque, hay una guerra por los últimos acontecimientos de hace medio siglo. O sea, que a quien esté escuchando, a lo mejor, pues yo que sé, niños que nos estén escuchando o jóvenes que a lo mejor no tengan conocimientos exactamente de los datos históricos, pero vamos, que es una cosa, digamos, todo lo que está pasando ahora tiene su origen en un conflicto concreto y bien argumentado, no es una cosa ancestral. A la pregunta de qué piensa el Islam sobre los judíos, me contestabas antes, fuera de micro, cuando estábamos preparando la entrevista, que a los judíos, los musulmanes, lo llaman la gente del libro. Junto con los cristianos, porque digamos, los profetas y los enviados que han sido enviados han venido con un libro sagrado. Allah reveló, Dios glorificado sea. Al enviar un profeta, un mensajero a un pueblo, siempre estaba con un libro sagrado en la mano. Y de ahí pues tenemos a Moisés con la Torá, al pueblo de los israelitas, los judíos. Tenemos a Jesús con el Evangelio, tenemos a David con los Salmos y, por último, tenemos a Muhammad con el libro que se llama el Corán. Sí, yo creo que es conveniente ahora recordar algo que hemos aprendido aquí, que hemos hablado de mitos del Islam, y es que el Islam comparte los libros, ¿no?, el origen que tiene la Biblia, el origen que tienen los judíos, ¿no? De hecho, es, digamos, el cristianismo el que no acepta al Corán como libro sagrado, ¿no? Y los judíos no aceptan el libro de los cristianos. Es como una cosa así entre eso, ¿no? Pero que todo viene los tres se basan, digamos, en lo mismo, ¿no? En lo mismo, si Dios es uno y único, pues la humanidad también es una y única y por definición el mensaje también es uno y único. Todos los profetas y mensajeros han predicado el mismo mensaje derivado del mismo Dios. Al fin y al cabo, somos nosotros los humanos que manipulamos por política, por economía, por... De hecho, y antes de subir el primer texto, vosotros cada vez que mencionáis... Cógela. Cada vez que mencionáis... Qué corrector es, que se le cae la hoja y se queda recto para no... Por favor, estás en tu casa, nunca mejor dicho. Te decía que cada vez que mencionáis un profeta, sea Jesús, sea, bueno, el que sea, lo hacéis añadiendo una frase, ¿no? La paz sea con él. Sí, y además es una cuestión de fe, de credo incluso para nosotros. Si creemos en Dios como uno y único, también a todos los profetas y mensajeros que Dios envió durante toda la historia de la humanidad, por, digamos, condición, hay que añadir siempre al pronunciar el nombre de un profeta la palabra alayhi salam, la paz sea con él. Que es el mismo saludo que utilizamos los cristianos, que utilizamos todos, ¿no? Esto también pues, es el saludo que hacemos incluso nosotros al hablar, pues Assalamu alaikum. Esa es la traducción de Salam Aleikum, ¿no? Sí, Assalamu alaikum, la paz sea contigo, está en Génesis, está en la Biblia, está incluso en el Evangelio, el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a subir el texto que me había propuesto Taufik, en el que se especifica claramente, no hacemos distinción, ¿no? Sí, creo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él. Yo creo que está, claro, no hacemos distinción. Esto es la definición de ser musulmán.
no hacer distinción ningún profeta o mensajero. Judío, cristiano, musulmán, somos todos, venimos del mismo y predicamos el mismo mensaje. Pero desde luego, para el que pueda tener dudas a este respecto, es que está clarísimo, ¿no? No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. No hacemos distinción, eso es importante. Decías antes que de lo que se suele hablar, quizá porque interesa, ¿no?, tener este odio pues, latente, es de las diferencias más que de las cosas que tenemos en común. ¿Qué tenéis en común con los judíos, musulmanes y judíos? ¿Podemos mencionar alguna de esas cosas? ¿Qué cosas tenemos en común? Has mencionado Salam Aleikum, pero hay más. Salam Aleikum, compartimos la unicidad de Dios, compartimos la oración, incluso casi de la misma manera se refleja en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Compartimos la ablución, la purificación antes de rezar o de alabar. Compartimos cosas... Eso, como esto que estás diciendo, lo de limpiarse antes de orar, está en el Éxodo, ¿no? Sí. Éxodo, o sea, que también está en la Biblia. El Antiguo Testamento. Esto es común para cristianos o judíos. Lo mismo que sacarse los zapatos. Exactamente, cuando entramos en la mezquita. Compartimos muchísimas cosas, incluso las prohibiciones, el alcohol, el cerdo, el pecado original junto con los judíos. Pero también por la otra parte, nuestra musulmana, compartimos cosas que yo creo que pueden ser sorprendentes también para nuestros telespectadores, y de ahí va el segundo cartón. ¿Por qué crees tú que se habla siempre de diferencias? ¿Por qué recargamos tanta diferencia y no se habla más de los puntos que hay en común? Te hablo entre musulmanes y palestinos, como te puedo decir, entre musulmanes y cristianos. ¿Por qué no sé, ¿no?, ese afán de hacer hincapié en la diferencia? Sí, es la pregunta que planteamos todos. ¿Por qué solamente se hace énfasis en las cosas que nos separan, en las cosas bélicas, en las guerras, en las disputas, pero no se, digamos, enfocan las cosas que tenemos en común, sobre todo nosotros, en todo el Corán nuestro? Tenemos dos capítulos que se titulan, pues, Bani Israel, los hijos de Israel. Ahí no sé si sí, que podríamos subir al siguiente texto, que es justo esto. Cuéntalo, los hijos de Israel. Sí, dos capítulos. De los 114 capítulos tenemos dos capítulos, dos horas que se llaman Bani Israel. Me refiero al capítulo 17 y el capítulo 59. Esto es un gran homenaje al pueblo judío, al pueblo de los israelitas. También no sé si nuestros telespectadores saben que Moisés, el mensajero número 1 para todo el judaísmo, la figura, ya que sabemos, pues ha sido mencionado 136 veces en nuestro libro, que es el Corán. Mohammed... Sí, para quitarlo de los capítulos se hace en el noble Corán, que se titulan Bani Israel, los hijos de Israel, el capítulo 17 y el capítulo 59, lo que estabas diciendo. El nombre del profeta y mensajero Moisés, la paz sea con él, ha sido mencionado 136 veces. Está claro que es importante, ¿no? Clarísimo, es que ya parece que este libro... Yo no sé si la Biblia ha sido mencionado tantas veces. No sé. Mohammed ha sido mencionado 4 veces en el Corán. Le ha sido revelado a él, solamente 4. Comparamos esto con 136, ya los datos hablan. Oye, vamos a ir rápidamente al último texto, porque una vez más nos queda solamente un minuto de tiempo, sí, que es un dicho de José Saramago en alusión a que vamos a subirlo, Gloria, por favor. Exactamente, sí, si tenemos todo esto en común. ¿Por qué tenemos tanta enemistad? Pues el problema es totalmente político. Hay una rama de estos hermanos primos, los judíos, que son los sionistas. Han cometido una ocupación en una tierra, la tierra se llama Palestina, y han hecho una injusticia hace 66 años. Pues si hay una injusticia, hay que reivindicar la justicia, los derechos humanos y las libertades, y devolver los derechos a sus dueños. Nosotros, cuando los judíos han sido expulsados aquí en España en 1492, ¿quién los ha abierto los brazos y los ha recibido? Nosotros, los norteafricanos, Marruecos, Argelia, Tunisia, y el Imperio Otomano. Bayezid II los ha recibido, su hijo Salim. Los judíos que estaban maltratados, la Santa Inquisición, en España, en Portugal, en Francia, en Italia, hasta el magnífico Suleimán, el gran emperador otomano, los ha dejado entrar incluso en Palestina. Ellos han sido, pues, maltratados, expulsados, y los propios musulmanes han recibido. ¿Qué está pasando hoy con nosotros, con los palestinos? Gaza, hace un par de meses, y todo esto. Esto es el origen quizás del problema, de toda la injusticia que se ha cometido. Es una ocupación. Vamos a ver el texto de José Saramago para despedir la sección. Dice el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, dice: la represión de Israel es la peor forma de apartheid, racismo. Nadie tiene la más mínima idea sobre lo que está pasando aquí, ni siquiera la gente más informada. Todo está hecho pedazos, la tierra es destruida y nada más puede ser plantado allí. Todo esto huele como un campo de concentración, como en Auschwitz. Los israelíes se han convertido en judíos nazis. Esto decía José Saramago, para quien pueda no es musulmán. Bueno, lo decía. Exactamente, que no es musulmán. Y ahí, cuando los judíos siempre hemos tenido en nuestro
nuestros, digamos, tiempos, hemos llegado a ser Maimónides. Maimónides, gracias a la civilización musulmana en Andalus, ha llegado a ser el gran Maimónides, gran filósofo. Incluso había un ministerio de turismo en el gobierno marroquí, Sergio Verdugo. Pero cuando la política manipula las cosas, tenemos estas desgracias. Se va todo al traste. Taufik, muchas gracias. Hemos completado el capítulo. La semana que viene, el martes, más mitos sobre el Islam y mañana más magazine. Les esperamos. Hasta entonces, sean felices.